Buenos días a todos y a todas. Bienvenida al acto inaugural de la exposición artística Tierra de Cervantes, ofrendas a su memoria. Antes de comenzar el acto, es necesario explicar el procedimiento que se va a seguir. Primeramente, tendrá la palabra el alcalde y presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Abarán, don José Miguel Manzanares Peñaranda. Después, don Francisco Javier Fernández Carrasco. No, perdón. El concejal de Cultura no ha venido. ¿Ah, sí? Ah, vale. A continuación, don Jesús Molina Sabrín, vicedecano de Investigación de la Facultad de Educación, profesor titular de la Universidad de Murcia y director de la sede permanente de Abarán. Seguidamente tendrá la palabra el comisario de la exposición, Juan Carlos Trigueros Molina, quien tras su discurso presentará al invitado de honor, el escritor y poeta don Miguel Sánchez Robles, quien impartirá una charla con el título El poder de la lectura. Muchas gracias y que disfruten del acto. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, voy a leer una frase. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Bueno, quiero dar comienzo a la exposición de pintura, fotografía y escultura. Es la primera vez que se hace en el Teatro Cervantes este tipo de actos y quiero agradecer al Centro de Interpretación Cultural de Vega de Segura todo lo que ha realizado. Muchísimas gracias. Fue recogido de los cabreros con buen ánimo, y habiendo Sancho lo mejor que pudo acomodado a Rocinante y a su jumento, se fue tras el olor que despedían de sí ciertos tasajos de cabra que hirviendo al fuego de un caldero estaban. Buenos días. Con esta frase, al igual que ha hecho el ilustrísimo señor alcalde, pues he querido también dar comienzo a este acto de inauguración. Como ustedes saben, la Universidad de Murcia pues tiene una triple misión en toda su andadura. Por una parte, que es seguramente la más conocida, la Universidad de Murcia pues trabaja y se dedica al ámbito de la docencia. En segundo lugar, al ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico y la transferencia. Y en último lugar, a esa denominada tercera misión de divulgación. Ese es el caso que hoy nos ocupa aquí, y como director de la sede permanente de la Universidad de Murcia en Abarán, y como abaranero que también soy, pues es para mí un honor y un placer estar aquí ante ustedes para participar de este acto de inauguración. Quiero, por supuesto, dar las gracias al comisario organizador, al doctor Trigueros, y a su asociación, por haber llevado a cabo, por haber tenido esta idea, por haberla desarrollado, y por supuesto a la concejalía y al excelentísimo Ayuntamiento de Abarán por haberla acogido, haber cedido, por supuesto, todas las instalaciones para que esto sea posible y puedan disfrutar de esta exposición, que aparte es una exposición guiada, que van a disfrutar de personas especializadas con alto conocimiento al respecto también de las obras que van a poder disfrutar. De algún modo, la institución universitaria pretende apoyar este tipo de iniciativas porque, en cierta medida, es necesario devolver a la sociedad aquello que en su día
los que hemos transitado por el escenario universitario hemos sido capaces de adquirir y atesorar. Precisamente hoy es un día muy significativo. En España tenemos muchas celebraciones que, según el tematismo, tal vez no de la forma más aceptada, pero hoy se conmemora no el nacimiento, sino que se conmemora la muerte. Tenemos muchas festividades asociadas a la muerte de grandes personajes y no a su nacimiento. Pero bueno, hoy, como saben, se elige a nivel mundial este día porque coincidió en el tiempo la muerte de Cervantes, la muerte de Shakespeare, la muerte de varios grandes escritores a nivel de la literatura universal. Como digo, la Universidad de Murcia, por esa vocación de servicio público que tiene, pues queremos también dar reconocimiento a esta exposición, y en nombre del excelentísimo señor rector magnífico José Luján Alcaraz, y como representante de esa sede permanente, que hay un total de 26 sedes permanentes en toda la región de Murcia, doy también por inaugurada esta exposición y les expreso mi felicitación y agradecimiento. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar el breve discurso, he de dar las gracias por sus palabras al alcalde, don José Miguel Manzanares, al concejal de Cultura, don Francisco Javier, y al director de la sede permanente de Abraham, don Jesús Molina Saurín. Igualmente agradecer por su presencia al escritor don Miguel Sánchez Robles, a todos los soberaneros, a los forasteros, a los medios de comunicación y especialmente a los profesores y cursos de primero bachiller del Instituto de los Solares de Río. Hoy podemos afirmar que es un día diferente en este escenario. Diferente por ser único y excelente en el ámbito cultural, no solo desde una visión local, sino regional. Estamos ante una exposición contemporánea que se sigue en el interior de un edificio declarado de bien de interés cultural, el Teatro Cervantes. Es habitual, como sabéis, utilizar salas destinadas desde un principio a exposiciones, convertir también los interiores de los templos cristianos, más dedicados también a los espectáculos, como es el cine, óperas, zarzuelas, y en definitiva lo que hemos convertido el espacio del teatro es en un espacio de promoción y exhibición artística. Estamos ante un cambio de naturaleza, ante una metamorfosis interna y funcional de un edificio histórico que dedica toda su decoración al día y a la semana del libro. El título Tierra de Cervantes se debe por el lugar donde se celebra la actividad, y el subtítulo ofrenda a su memoria se explica por las piezas expuestas, ya que son como homenajes dedicados a Cervantes. Las obras, como observáis, son de distintos estilos, abstracto, figurativo y de diferentes técnicas de expresión, como pintura, escultura, fotografía. Resalta en ella la serie de los 13 retratos femeninos que aparecen a lo largo del libro quijotesco realizado por el pintor Eleazar, que se encuentra en la segunda planta. Destacan las obras expuestas en la Art Gallery de la Castellana de Madrid, por los artistas Petrus Borgia, Sofía Tornero, Ramón Pastor y Josué Martínez. También nos encontramos con un retrato del propio Cervantes, expuesto en el siglo XIX, en el XIX encuentro de los poetas iberoamericanos y realizado por el profesor de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, Miguel Elías. No obstante, y no menos importante, se encuentran los bocetos cervantinos del pintor cubano Ruano, prestados por el director de la sede permanente de la Universidad de Alicante, don Gregorio Canales. Sobresalen el cuadro abstracto de Diego Maniso, pintor local, la vidriera del Museo de Cristal de Santa Lucía de Cartagena, manifiesto que ofrece la excelencia de su taller, o asimismo las obras realizadas por artistas de menor experiencia, por su reciente recorrido, pero también muy valiosas por su plasticidad e imaginación, como son las que presentan Macarena Penalba Ruiz, Sonia Plaza, Susana o María Bernal Caballero.
Ante todo este panorama, la conciencia solo puede bailar al son de la continuidad y el auge de la cultura, que bien inició a su modo Cervantes con sus obras literarias. Bien lo dijo León Gieco: la cultura es la sonrisa para todas las edades. Y la exposición de hoy refleja cómo la creatividad de un autor de hace casi 5 siglos ha influido por sus letras en la creatividad humana del arte, tanto en el presente, pasado, como ocurrirá en el futuro. En definitiva, se hace referencia a una correspondencia de identidad e ingenio. Ahora bien, he de agradecer personalmente al concejal de Cultura, a don Francisco Javier, el haber facilitado todos los medios posibles, persona que se ha preocupado por ofrecer a la población granera una semana del libro alternativo. También agradecer a las sedes de Abarán y Orihuela el hecho de participar, respaldar y haber difundido el evento. A Mari Carmen, encargada de los servicios de juventud del Ayuntamiento de Abarán, por su labor, siempre incansable. E igualmente es obligatorio mencionar el papel que ha desarrollado la asociación, especialmente la asociación abaranera Gama, que sin la prestación de sus caballetes hubiera sido imposible habilitar las piezas artísticas para el espectador. Como todo el mundo sabe, la gratitud en silencio no sirve para nada. Y en este caso no debemos solo agradecer, sino debemos gritar, congratulando a aquellas personas que se han involucrado directamente y de forma incondicional en esta actividad cultural. Sin vosotros, Víctor Hielo, Ana Luz Moreno Hielo, Rubén Alcalá, María Concepción Martínez, Pablo Pino, Jaime Guarnizo, Fátima Barba, Rocío Gómez, Ana Durán, este episodio se hubiera convertido en una desventura. Podéis estar satisfechos por la labor que habéis realizado en honores a la cultura. Muchísimas gracias por vuestra implicación. Por último, para rematar la intervención, he de presentar a un escritor con un espíritu existencialista, a don Miguel Sánchez Robles, quien nos va a dar una charla con el título El poder de la lectura. Don Miguel es profesor de Historia en el Instituto y ha recibido más de una veintena de premios de literatura. Es catedrático de Geografía e Historia y escritor. Ha publicado más de 20 libros en los géneros de poesía, novela y ensayo, y es uno de los escritores más premiados de España por importantes jurados e instituciones culturales al margen de la literatura puramente comercial. Es el único escritor español hasta la fecha al que se le ha concedido en Francia el Premio Internacional de Relatos de Hemingway, y ha recibido, entre otras, los premios de poesía de Miguel Hernández, Leonor Barcarola, Dionisia García de la Universidad de Murcia, Blas de Otero y Gabriel Celaya. En narrativa, Camilo José Cela, Julio Cortázar, José Novales Fernández Lema, Ignacio Aldecoa o Gerard Brenner. Y en novela ha obtenido el Premio Internacional Javier Tomeo de la Universidad de Fray Juan Carlos de Madrid y el Fray Luis de León a la creación literaria. En ensayo ha publicado el libro El sentido del mundo, premiado y patrocinado por la Diputación Foral de Álava, y el año pasado editó en Imperión Las palabras oscuras, Premio Internacional Claudio Rodríguez. Estamos ante una persona ilustrísima. Ahora le concedo la palabra. Exacto. Bueno, en primer lugar, buenos días. Yo he sido profesor hasta hace muy poco, hace 6 meses que ya no lo soy. Echo de menos el pulso vital que hay siempre en los colegios y hay en los alumnos, y el hecho de estar aquí forma parte un poco de esa nostalgia, ¿no? De no tener en este tiempo ese encuentro que he tenido con los alumnos. Yo estoy convencido de que la lectura es algo que salva al hombre. La literatura, lo difícil de la vida, lo pienso muchas veces, es encontrarle un sentido, y a través de la literatura y a través de la lectura se le encuentra ese sentido.
Yo soy hijo de un agricultor de una localidad que no está muy lejos de aquí, de Caravaca de la Cruz, y yo creo que me salvé teniendo la posibilidad de estudiar, amando la palabra y dotándome un poco de esa fuerza y de esa visión que hay en la palabra para poder comprender el mundo y para poder vivir y trabajar en lo que me gusta. Algo muy importante es que uno pueda trabajar en aquello que le guste. Hay una frase preciosa de Bukowski que dice: encuentra lo que amas y haz que muera con ello, ¿no? Que puedas morir amando algo hasta el final de tus días. Yo creo que se puede encontrar eso en el arte y se puede encontrar fundamentalmente en la literatura. Por eso voy a hacer una cosa, os voy a hablar del poder de leer. Os voy a hablar del poder de leer desde mi experiencia vital como profesor y como escritor. Después os voy a leer un poema mío, es un poema inédito con el que quiero un poco que veáis que la poesía no es solamente lo que estudiáis en los libros de texto. Y después me gustaría que me hicieseis algunas preguntas. Yo sé que la juventud hoy día pues, tiene poca visibilidad, no se sabe qué piensa en los medios de comunicación, en cualquier sitio, pues uno ve que todo el mundo se expresa, sobre todo la gente que es famosa o la gente que está en la política, sobre todo los periodistas, los tertulianos, todo el mundo dice lo que piensa, pero en ningún sitio no hay ningún espacio en el que sepamos qué podéis pensar los jóvenes. No sé tan siquiera dónde estáis metidos, no sé, sé que algunos piensan cosas interesantes, están en la aula, incluso ahí mismo se las callan. Y me gustaría que me formularais algunas preguntas interesantes cuando termine de leer esto. Y me he traído unos libros de poemas de mi último libro publicado, de poesía, Muro de escribir cosas que me dicen que existo, porque yo creo que la literatura también es eso, ¿no? Decirnos a nosotros mismos que existimos. Y regalarlo. O sea, estar pendientes de esto para después preguntar. Y una vez que hayamos terminado, os regalaré el libro a aquellos que hayáis formulado las preguntas adecuadas, ¿vale? Bueno, pues prestadme un poco de atención que os voy a hablar sobre el poder de leer, ¿eh? Es un honor estar aquí esta hermosa mañana de abril y tener la oportunidad de leer estas palabras para la inauguración de esta exposición artística y en el Día del Libro. Tengo que confesar que el hecho de que yo esté leyendo ahora mismo estas palabras y vosotros escuchando, en los tiempos que corren, me parece un pequeño milagro y un motivo de gratitud humana, de celebración de la cultura y de esperanza intelectual. Prestar una atención verdadera a algo es un acto casi revolucionario en un mundo dominado por la mercadotecnia y la cultura audiovisual. El hombre actual está siendo amenazado por el entretenimiento masivo y la banalidad. Todo está siendo reemplazado por algún tipo de entretenimiento. La literatura está siendo reemplazada por algún tipo de entretenimiento. El periodismo está siendo reemplazado por algún tipo de entretenimiento. La religión está siendo reemplazada por algún tipo de entretenimiento. La política está siendo reemplazada por algún tipo de entretenimiento. La filosofía está siendo reemplazada por algún tipo de entretenimiento. Hasta la educación está siendo reemplazada por algún tipo de entretenimiento. Sin embargo, la auténtica cultura, leer libros complejos, pensar de verdad, esforzarse en saber mucho más de algo, es lo único que puede salvar la vida emocional de los jóvenes frente a la disipación, a la hipocresía, al camelo político y al vacío brutal en el que estamos viviendo. Si algo puede salvaros de verdad de la barbarie que se cierne sobre vuestro futuro hipotecado ante tantas cosas, es esa emoción humana, tan humana, de acercaros al arte cuando el alma purísima del ocio pide socorro al universo inútil. Esas son unas palabras de Mario Benedetti. Me gustan mucho. En ese sentido, la verdadera literatura, esa literatura que aún existe y lucha por no postrarse a lo venal, esa literatura que no se rendirá nunca, que no claudicará,
que acabará redimiéndonos en lo espiritual, necesita de vosotros, para que algún día los anales no puedan decir a las generaciones futuras que la cultura se desacreditó a sí misma en una especie de actitud fracasada y servil frente a la mercadotecnia y el dinero, y vivió de ese zumo convencional y gregario que agrada a las masas, pero que no alumbra nada y suele funcionar, aunque no os lo creáis, con los mismos mecanismos con que la sumisión crea súbditos. Esos anales y esas crónicas futuras podrán decir que hubo un tiempo, un paréntesis intersecular en el que se perdieron las fábulas sagradas y las islas desiertas de la especie. Podrán decir que hubo un tiempo en que todos los tesoros posibles estaban localizados en los parqués de la bolsa y en los platós de televisión, pero que nunca el hombre dejó morir del todo esa hermosa luz que ilumina los mapas de la verdad y la vida y que es la verdadera vocación de la literatura honesta, no de la literatura comercial. Es necesario, pues, que la lectura y la escritura sean alentadas, promocionadas, cultivadas, exactamente igual que es necesario soplar sobre algunos resplandores para obtener más luz. Hay una frase de Humberto Eco que dice: el mundo está lleno de libros preciosos que nadie lee. En gran medida es cierto. En el mundo hay muchísimos libros que con el apoyo y la tenacidad de editoriales, instituciones públicas y fundaciones se publican para ser leídos, pero se olvida en la estantería y en los anaqueles de las bibliotecas, de las escuelas, de las asociaciones, de los hogares, de las librerías y de los despachos. Siempre he sentido un poco de lástima y de tristeza cuando he entrado en alguna biblioteca de un centro educativo o de una institución cualquiera y he comprobado visualmente cómo miles de libros yacen polvorientos e intactos, durmiendo en el olvido de los hombres. Muchas veces he soñado y deseado, al entrar en la Casa del Libro de Madrid o en una de esas hermosas y grandes librerías, poseer algo igual en casa. Incluso he sentido a veces casi ganas de llorar, os lo prometo, porque sé que no me va a dar tiempo en una vida a leer todos los libros que están expuestos en esos lugares tan despacio y tan apasionadamente como yo desearía hacerlo. Una vida. Ay, esta cosa de tener que vivir una sola vida. Qué designios tan opuestos. Qué inmensa paradoja. Sí, como he dicho antes, el mundo es mucho mejor gracias a los libros que se han escrito y que están y estarán siempre ahí como un tesoro al alcance de todos. Un mundo sin libros, sin literatura, sin la palabra creativa escrita, sería un mundo terrible. Y también he de decir, llegados a este punto, que las personas que nunca han leído nada, que las hay, le deben mucho, muchísimo a las personas que sí han leído. Se sabe que en España, por cada 50 bares, hay una librería. Y casi siempre en crisis. Salvada muchas veces del quebranto económico por la venta simultánea de souvenirs, chucherías, revistas del corazón o fotocopias del carnet de identidad y de los papeles del coche o de la moto. Se sabe que España sigue siendo uno de los países de Europa en los que menos se lee. En España se dedica una media de 2 horas y cuarto al día por habitante a ver la televisión y 7 minutos para leer. Esas curiosas estadísticas con las que continuamente nos asaltan los medios dicen también que dedicamos 2 veces más dinero a la compra de tabaco y fantas que a la compra de libros literarios. No de libros de texto ni de enciclopedias, que esa es otra historia ofertada y promovida desde planificadas operaciones comerciales que pretenden a todos hacernos jardineros, cinéfilos, expertos en anginas, manitas caseros que saben construir jaulas para canarios o manejar correctamente una Blackdecker. Y ya ni siquiera eso. Ya, casi ya,
son todo risas y hardcore para ver en YouTube. Sin embargo, yo siempre he comprobado, y también lo afirman las encuestas, el sentido común y las encuestas, que quienes más libros leen son también quienes más frecuentan los cines y los teatros, quienes más hacen deporte y viajan, y quienes más criterio y opinión generan por sí mismos. Existe una significativa relación entre el amor a los libros y el amor a la vida y a la música. Como existe también una significativa relación entre el amor a los cubalibres y al ocio sin contenido y el amor a los vicios que destruyen. Las personas cultas que han leído y han estudiado mucho saben que sus conocimientos son muy pocos comparados con lo que desconocen y por eso anhelan siempre saber más. No cesan nunca de aprender, tal vez porque son conscientes de que aprender es como remar. En cuanto se para, se comienza a retroceder. En cambio, no faltan ignorantes que no leen nunca nada y creen saberlo todo y se estancan hundidos en el pozo profundo de ellos mismos. Y como carecen de argumentos, son propensos a no ejercer el respeto de las opiniones ajenas y a llegar a las manos si se presenta con la primera persona que piense diferente o piense más que ellos. Es su defensa, su única defensa. En algunos ambientes se desprecian los libros, se subestiman, se obvian o se rechazan. Cuentan de un hombre al que le regalaron un libro para su santo y se sintió ofendido y dijo: pero si ya tengo uno en casa, ¿para qué quiero yo otro libro? Me acuerdo a propósito de uno de esos soberbios chistes gráficos de Mingote en el que se ve una señora cogida del brazo de su esposo apocado y diminuto frente al escaparate de una librería. Y la esposa le dice lo siguiente: sabes que soy comprensiva y no me importa que compres algún libro. Lo que más me molesta es que luego estés en casa leyendo como un tonto. A veces es así. Puede parecer esperpéntico, pero es así. No faltan nunca las voces en la vida corriente y verdadera de personas que desprecian los libros y la lectura. Ay, si el mundo cayera para siempre en esas manos. Y creedme que puede caer, ¿eh? Hay ocasiones en las que algunos jóvenes se mofan o se burlan de sus compañeros de clase que leen mucho o sacan buenas notas. Como profesor he podido comprobarlo. Cuando yo estudiaba también era así. No sé por qué existe en la adolescencia esa especie de sentimiento rebelde contra ciertas formas de cultura. La psicología debería estudiarlo mucho más a fondo. Repudiar la lectura y venerar la inmediatez y la superficialidad es una cosa triste y casi patética. Cuando uno crece y se hace mayor, se da cuenta de que la vida ha ido en serio y lamenta profundamente, muy profundamente, no haber cultivado los hábitos de la humildad y de la lectura y haber perdido con ello la ocasión de ser más culto y libre. Querer estar siempre pasándoselo bien en el sentido en que muchos jóvenes de hoy en día entienden por pasarlo bien es un pequeño crimen contra vosotros mismos del que alguien debería salvaros. Por todo ello, quiero hablar un poco más sobre la necesidad y el poder de la lectura, de la palabra escrita. Para empezar, me remitiré a otra frase, una sustanciosa cita de Paul Eluard que dice: hay otros mundos, pero están en este. Seguro que alguno la habréis oído, puesto que una famosa marca de colonias la utilizó hace muy pocos años como eslogan. Pero me interesa recordarla aquí porque esta frase sintetiza muy bien y es oportuna para la ocasión. Leer no es solamente descifrar una serie de letras dispuestas en cierto orden para formar palabras y frases. Leer es una actitud personal ante la vida. Leer es querer vivir más, es aprender a comunicar, aprender a decir, aprender a ser uno mismo y a saber situarse en relación con los demás. Es necesario que las personas lean, fijaos bien en lo que os digo, para existir.
para que os podéis convertir en adultos conscientes de sí mismos y del poder y la grandeza que conlleva ser uno mismo y saber ser uno mismo. Es necesario que leáis para vivir más, vivir doble o triplemente, desvelando otros mundos, conociendo otros universos que están ahí en los libros. La lectura es un medio privilegiado de comunicación y conocimiento. Es descifrar el mundo que os circunda, tener poder sobre él y garantizar vuestra comunicación con los demás. Leer es también comprender el funcionamiento del lenguaje y del pensamiento. Contribuye a dominar el lenguaje, y dominar el lenguaje es iluminar las fuerzas ciegas y ocultas que nos asaltan. Muchas veces a los padres y a los profesores nos duele esa tristeza de ver tantos y tantos jóvenes un poco desorientados que se aburren todo el rato. Y cuando no es sábado o viernes por la noche, no saben muy bien a dónde ir ni qué hacer. Jóvenes que añoran un paraíso abstracto e inconcreto, que no existe más que en los telefilms baratos y en las modas caras. Jóvenes melancólicos que no han encontrado aún el placer ni el poder de la lectura. Jóvenes que no saben que leer no es solamente hacer méritos para aprobar un examen, que no saben que un libro es algo tan material y necesario como una barra de pan o un jarro de agua, que no saben, como dice Muñoz Molina, que como el agua y el pan, que como la amistad y el amor, la literatura es un atributo de la vida y un arma de la inteligencia y la felicidad. Sí, también un arma de la felicidad, porque a medida que crecemos, la sociedad, prestar atención a esto, a medida que crecemos, la sociedad empieza a adiestrarnos para el trabajo, para la mansedumbre y para cierta insatisfacción vital. Y el hábito de la imaginación, si no lo hemos cultivado en nuestra juventud, se nos vuelve estéril y lo vamos perdiendo. Jóvenes que no saben que la literatura es un tesoro infinito de sensaciones y de experiencias que están a nuestra disposición, igual que está la fruta encima de los platos. Jóvenes que no saben que gracias a los libros nuestro espíritu puede romper los límites del espacio y del tiempo. Hoy en día, mucho menos que antes, pero como siempre, sigue habiendo mucha gente privada del poder de leer. Mucha gente, tal vez demasiada, postrada ante las opiniones ajenas, los prejuicios y el uso y abuso de los nuevos adelantos técnicos. Tened cuidado. El exceso de imágenes, el vicio de la televisión y de los videoclips y de los iPhones y los móviles desentrena el espíritu y exime de leer, y por ello limita vuestra capacidad de reflexión y pensamiento. Por último, quisiera decir que muchos de vosotros no vais a tener nunca en la vida una mejor arma de lucha y una mejor tabla de salvación personal y social que la lectura crítica, que el dominio del lenguaje y del pensamiento, que el poder de leer y comprender el mundo. Esa va a ser la única cosa que vais a poseer de verdad. Podéis tener motos, podéis tener lo que queráis, propiedades, heredarlas, dejárselas a vuestros herederos, pero lo que de verdad vais a poseer es esa capacidad de ser vosotros mismos. Estad alerta, no perdáis la ocasión. Perder el tren de la lectura es dilapidar un paraíso poblado por ángeles que hibernan sin vosotros. Y para terminar mi intervención, quiero hacer dos cosas. La primera, felicitar de todo corazón a los organizadores de este acto y de esta exposición por el mismo hecho de llevarla a cabo. Pero también por darme la posibilidad de dirigirme de nuevo a alumnos de bachillerato y tomar con ello ese pulso vital del que hablaba al principio, que he mantenido durante 38 años de docencia. Y la segunda cosa que voy a hacer es leeros un poema inédito de mi libro de poesía, Suturas para seguir viviendo. El poema dice así:
A veces la vida suena como un latigazo en el pellejo viejo de una res. Bienaventurados entonces quienes lloran a solas por la belleza que tuvo lo vivido y llevan en sus rostros esa leve amargura de existir un día más. Bienaventurados quienes limpian retretes con aguarrás mientras escuchan de un corazón un perro enloquecido. Bienaventuradas esas ancianas que miran una medalla cuando se ponen tristes o se lavan las piernas pensativas. Bienaventurados quienes saben la poca importancia que tiene todo, los goles de Pelé, la catedral de Chartres, un hurón disecado. Bienaventuradas esas personas serias que parecen haber vuelto de la muerte para llenar un poco más el mundo o cumplir protocolos en la radioterapia. Bienaventuradas esas mujeres que te esperan toda la vida en un rincón del mundo con nombre de tristeza, cosiendo lo que sea, aunque tú te hayas muerto. Bienaventurados los que escriben con la energía enceguecida de los alacranes, siempre buscando las únicas palabras por las que vale la pena vivir. Bienaventurados quienes soportan serios desacuerdos con lo que ocurre en el mundo y llevan en los ojos esa vergüenza triste de haber llegado a ser mansos. Bienaventuradas esas muchachas tan delgadas a las que se le quedan grandes los ojos y tiemblan de felicidad o de tristeza en un rincón de su dormitorio. Bienaventurados esos borrachos y yonkis que pasan por el mundo como si solo tuviéramos un día para vivir antes de marchitarnos. Bienaventuradas esas mujeres rurales que son mariposas preciosas cargadas de cadenas y guardan una trenza de su pelo en una caja de zapatos y algunas veces la miran. Bienaventurados aquellos que sueñan que están vivos y llevan en su alma el peso de las cosas que no existen. Bienaventurados los que viven en una cena de Navidad perpetua y los que sienten cómo el viento se lleva todos nuestros sueños y los que se abrochan los botones en los ojales incorrectos y van por ahí como pobres payasos que han fracasado en su intento de hacerse felices a sí mismos. Bienaventurados esos conejos blancos que se mueren muy pronto. Bienaventurados los que no saben qué hacer con su desasosiego. Bienaventurados los que descubren con su corazón que el mundo es muy pequeño. Bienaventurados los que realizan maniobras para acceder al tuétano. Bienaventurados quienes tienen nueras borrachas y piensan que los ángeles, si las ven en peligro, las recogen en brazos y las llevan a casa. Bienaventurados esos libros que tratan de cómo acostumbrarse a lo que existe. Bienaventuradas las magnolias de poliéster y las páginas web y las llagas en la lengua y todas esas cosas que sirven para creer que estamos vivos. Bienaventurados los libros descoloridos por el sol y los pájaros domesticados que vienen a tus manos y los gritos de los niños al salir de la escuela y esas profesoras que enseñan latín y no son más que una cría y esos lugares pobres en los que siempre es Asia y todos viven así, sentados en la oscuridad con los ojos abiertos. Bienaventuradas las blancas aves tristes y los que miran con ojos de reptil absorto y los que le creen que no es suerte cuando te sale póker y los que viven igual que si trataran de escribir algo en la nieve y esos perros que solo se van a patadas cuando quieren a alguien y los que lloran porque ya no hay tiempo para nada que implique conocimiento verdadero y esos jóvenes que se aburren muy pronto y se ahogan en la vida
como si fuesen gatitos recién nacidos. Recién nacidos. Recién nacidos. Gracias.